Buenos días por la mañana. Qué bueno que estamos aquí. Qué bueno verlos. Siempre me contenta mucho, sinceramente. Más de lo que puedo expresar con palabras. Miren, hoy estamos en número 5, capítulo que tiene que ver con impureza y pecados contra el prójimo. Bien interesante el capitulito este que tocó hoy. Muy, muy, muy bueno. La razón de estas leyes, de estos mandamientos que aparecen así aquí, están en el versículo 3. Estamos en número 5:3 y dice, ya sea que se trate de hombres o de mujeres, los expulsarás del campamento para que no contaminen el lugar donde habito en medio de mi pueblo. Esa es la premisa, esa es la base de todo esto. Y todo, el capítulo, como todo números, como toda la ley, el Pentateuco, tiene que ver con la santidad de Dios y la relación, el acercamiento original de Él hacia nosotros. Él es el que tiene la iniciativa, pero entonces entramos en esa relación con un Dios santo, perfecto, que no tenemos otra opción que ser santos también. En eso de eso se trata este capítulo 5. Y en el versículo 4, entonces, como lo hicieron muchas veces los hebreos, los israelitas expulsaron del campamento tal como el Señor lo había mandado a Moisés. ¿Ok? Los expulsaron a los que infringían. Entonces, ellos lo que están haciendo, que se repite muchas veces, es que el pueblo dice, sí, vamos a obedecer, sí, vamos a hacer lo que el Señor dice. Y lamentablemente ya no sabemos la historia, fallaban muchas veces, como también nosotros, lamentablemente. Esa es la historia nuestra, a la final. Pero entonces el capítulo cambia del enfoque ritual, ¿verdad? Que es entonces eh, la infección de piel. Eh, si algunas Biblias dicen lepra, no es la traducción exacta tampoco, pero quizás es lo que más se parecen. Pero es una infección de piel, padezca flujo inusual o haya quedado ritualmente impuro por haber tocado un cadáver. Entonces, esos son los pecados rituales que tenemos aquí. Pero entonces, desde el 5 en adelante hasta el 31, habla de pecados contra el prójimo. Ahí en su comunidad. ¿Ok? Entonces, de los versículos de 5 al 10, hay una ley parecida en Levítico 6, donde el pecador confiesa su pecado y restituye al que ofende. Entonces, aparte de la restitución, tiene que añadir, en Levítico yo creo que dice 5%, aquí es 20%. Eh, Pero entonces, ¿qué tiene que ver esa ofensa o esa relación? Ya sabemos por el censo, un censo con fines, trasfondo militar más que todo, ¿verdad? Que es un gentío, cientos de miles. Y entonces, por supuesto, si estamos en una iglesia de 200 y hay problemas, imagínense cómo será en una comunidad de millones a la final. Entonces, el trasfondo aquí, el propósito también de estas leyes está en el versículo 6. Y dice el Señor del 5, el Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas, el hombre o la mujer que peque contra su prójimo traiciona al Señor. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Eh, una cosa que añade números que no dice Levítico es que si el afectado no tiene pariente,
¿verdad? No tiene familia, el dinero de la restitución se le da al sacerdote. Entonces eso pasa a las arcas del templo, a las arcas de Dios, ¿no? Eh, pero entonces empezamos a ver la importancia del trato entre la comunidad, del trato entre la gente, que no se queda ahí. No es solamente entre tú y la hermanita o el hermanito que pelearon y se caen mal o le hiciste algo o te hizo algo. Es que eso tiene un efecto directo en Dios mismo. Cuando nosotros hacemos cosas a la gente cerca, en este caso los hebreos aquí a sus vecinos, eh, que lo más seguro es que eran la misma familia, porque entonces están por clanes, están por tribus, están por casa, apellidos, es la gente cercana, pues. Entonces, cuando se le hace algo, eh, se ofende a Dios, traiciona a Dios mismo. Eso es importante que lo tengamos en mente. De todas maneras, seguimos aquí, ¿no? Eh, la culpa moral, entonces, es diferente a la ritual, pero igual, las dos van en contra del beneficio de la santidad de la comunidad. Entonces, otra vez, eso quiere decir que nuestras vidas, nuestra conducta, no son tan nuestras como quisiéramos, no son eh, tan personales, tan individuales como quisiéramos. Las cosas que nosotros hacemos repercuten en la gente alrededor nuestro, afectan la santidad del campamento y ofenden a Dios. Entonces, no somos tan yo hago lo que yo quiera como quisiéramos, como nos gustaría, quizás, yo no sé a quién le gusta así, pero mucha gente que no, yo hago lo que yo quiera o yo no le tengo que dar cuentas a nadie o X. Bueno, eso no es así, no es así porque estamos en comunidad, pertenecemos a un cuerpo y tenemos que dar cuentas. Entonces, a nuestro prójimo y a Dios, por supuesto, también. ¿Ok? Entonces, la santidad personal y cómo la vivimos con lo que tenemos cerca importa muchísimo para el bienestar de todos, no es solamente para una persona. Entonces, en los dos casos, sea moral o ritual, de todas maneras, hay maneras de enmendar la culpa, ¿no? O sea, fallamos, ofendemos, que además Dios sabe, eh, y somos gente. Somos gente en un mundo de pecado, de tinieblas, de cosas. Un mundo que fallo. Entonces, como tenemos nosotros esas incapacidades, esas deficiencias, vamos a ofender a otros y nos vamos a ofender y nos van a ofender también a nosotros por diferentes cosas. Entonces, nosotros tenemos en nuestra relación con Dios la misericordia de Dios, que eso es nueva todas las mañanas. Eso implica que es constante, que es confiable. Pero tenemos que tener en cuenta que las ofensas entonces de los demás no son ni el fin de las ofensas, ni lo, pobrecito yo, porque somos gente. Eso pasa en la iglesia y eso pasa en la casa. Entre parejas también habrá momentos en que uno no, ojalá, ¿verdad? No con la intención de ofender, de herir al otro, pero lo hacemos porque somos gente. Entonces, sea moral o sea ritual, hay maneras de enmendar la culpa. Si le fallo a aquel, entonces me arrepiento, le retribuyo y le doy de más. Si ofendo a Dios, me arrepiento, Señor, ayúdame, yo quiero cambio, me transformo, sigo creciendo. Entonces ahí van las dos, estas maneras
de arreglar las ofensas, ¿no? Ahora, la intervención del sacerdote es un recordatorio entonces para ellos así como tangible que la santidad divina está conectada a la vida diaria, pero no solamente en el tabernáculo, sino en el día a día, en la ofensa diaria, en el trato diario. Ahí está metido ya un representante divino, el sacerdote es el mediador. Entonces, en las cosas como, oye, se me llevó la bicicleta y me la dañó y me la trajo ahí toda desbaratada y que no sé qué. Entonces, ¿qué hago? Hablo con el sacerdote. Es una intervención divina. Entonces, te voy a dar una bicicleta más otro 20% para que le compres otras cosas nuevas. Entonces, el asunto no era, esto nos habla es de que la santidad y nuestra relación con Dios va más allá de la tienda de reunión. Somos, le tenemos que dar cuentas a Dios en todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente el domingo, si vamos a traducir eso para hoy. No es solamente el domingo en la mañana, la iglesia no es nada más el domingo en la mañana, es la vida, es el estar con otros, es esa relación donde Dios está presente constantemente. Entonces, eso es lo que hacía el sacerdote y por eso es que estaba metido ahí, pues. Entonces, el hacerle algo negativo a otra persona atenta contra la comunidad, contra todo el pueblo. Entonces, tenemos que estar pendientes con eso. Y de repente, en el versículo 11 hacia abajo, hacia el 31, sale con esta historia que es de lo más extraña. Hay cosas ahí que quizás nosotros ni siquiera ahorita sabemos en realidad todo lo que implica este rito y esta cuestión que está pasando aquí. Resulta que desde los capítulos del 1 al 4, Números habla a los hombres, sacerdotes, soldados, líderes, pero de repente en el versículo 3 que ya lo leímos ahorita, mete a la mujer. Y en el versículo 5 también. Entonces dice el 5: el Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas, el hombre o la mujer que peque. Entonces, en estos dos versículos lo que hace Dios es que pone al hombre y la mujer en la misma palestra, por decir, al mismo nivel, ¿verdad? Entonces, esto es lo que va a pasar con el que peque, sea hombre o mujer, no importa, los dos están ahí iguales, responsables, y los pone al mismo nivel, a los dos. Pero esta es la primera vez que se nombra a la mujer en el libro entonces, ¿no? De esta forma. Esa aparente igualdad se disuelve entonces aquí desde el 11 para abajo. Porque pasa una cosa que yo no sé las mujeres que digan entonces también cómo se sienten cuando leen esto, si lo leyeron ya. Pero hay una desigualdad en el trato con el celo, el adulterio, si es que hubo, y la forma como se trata. Con todo lo que se hace a la mujer y lo que se le hace pasar a la mujer, no hay ninguna indicación de que ella podía hacer lo mismo con el hombre. Entonces, eso le da otra, como que tiene más cuerda el hombre, tiene más espacio el hombre, por decir. ¿Ok? Entonces, lo que está pasando aquí es que si el hombre sospecha, no es que la encuentra con otro tipo, es que si sospecha, o también dice si le da un ataque de celos, entonces, que es infiel, que la mujer le ha sido infiel. Entonces pasan varias cosas, ¿no? Del 1 al 14 se ponen las condiciones, ¿no? Entonces el hombre está celoso, sospecha que la mujer es adúltera, le dan ataques de celo. Eso es lo que tiene que pasar antes de hacer la acusación. ¿Ok? Eh, Aunque sea inocente, él puede seguir con este rito.
que entre otras cosas es bien humillante, es vergonzoso. Me imagino que sería para él también, sobre todo si la mujer es inocente, eh, pero entonces, del 15 al 18 están los preparativos para el ritual, ¿verdad? Se lleva la mujer al sacerdote, el sacerdote prepara el agua, que es la parte aquí también que es un poquito misteriosa. Oye, ya se me acabó el tiempo y apenas voy por el primer cuarto de todo esto. Y bueno, y pasan todas esas cosas ahí. ¿Ok? Entonces, esto es raro para nosotros, es muy diferente a nuestra cultura y sobre todo. Pero entonces, lo que se le hace a la mujer aquí. Por ejemplo, en el versículo 18, le soltará el cabello. Eso era un símbolo de vergüenza, de lamento. Entonces, eh, no es solamente que la lleva el sacerdote y los tres ahí en una parte ahí del tabernáculo hacen eso calladitos y se van. Esto era una cuestión que ponía a la mujer ahí como una letra escarlata, ¿no? De esa que le ponían así antes a las mujeres adúlteras en otros tiempos. Pero entonces, la explicación de este efecto del agua, se le hincha el vientre, después va a ser estéril. Entonces, hay algunos que piensan que era aborto, abortaba si había sido culpable y que había quedado embarazada, otras que iba a quedar estéril, ¿verdad? Eso está en los versículos 21, 22 y 27. Pero hay otra teoría un poquito más humana, más humanitaria, por decir, que es que la mujer se llevaba acusada de adulterio, porque aunque no fuera, la están acusando de adulterio. Entonces la llevaban al sacerdote para evitar que la lincharan más bien, porque la pena del adulterio es la muerte. Que eso es lo que pasa cuando Jesús está allá en Juan 8. Él le traen a esta mujer, ajá, la ley dice que hay que apedrearla, que no sé qué, que... Entonces ellos se la llevan ahí al Señor. ¿Tú qué vas a hacer? Entonces, esto que nos parece muy raro, inclusive denigrante, ¿verdad? Para la mujer, era como un salvoconducto de protección. Entonces, en vez de caer en las manos del mismo esposo, que todavía hoy pasa, ¿verdad? Crímenes pasionales le dicen, y que la mate. Entonces, no, tú no puedes hacer eso. Tú se la llevas al sacerdote y ahí es que se va a hacer. Entonces, eso era como ojo por ojo y diente por diente. Oh, ¿cómo le vas a estar sacando el ojo al otro si fue sin culpa? Que no sé qué. Bueno, porque antes era, te sacaba el ojo y te mataba. Te sacaba el diente y te mataba. Entonces, ahora en vez de estar, o a la familia, X, entonces, en vez de estarse pasando y abusando de de la pasión, del ataque de celo, entonces vamos a quedarnos tranquilos y se lo llevamos al sacerdote. ¿Ok? Las medidas contra la adúltera, esto para terminar aquí, me voy a comer un pedazo aquí de esto. Las medidas contra la adúltera era entonces para resguardar la santidad del pueblo mientras atravesaban este desierto hasta que llegaran a la tierra prometida. Entonces, si sí había adulterio, que me imagino que habían unas cuantas bandidas por ahí que de vez en cuando se iban allá para donde el vecino. Entonces, esto se arreglaba trayéndoselo al Señor. Eso lo arregla el Señor, no nosotros. Eso no es de nosotros estar juzgando. Entonces, eso es más o menos lo que tiene que ver con este capítulo. La santidad importa y se refleja en cosas que pueden ser sencillas, como en las ofensas diarias, maltrato y otras cosas más graves, más serias, como el adulterio. Entonces, Dios lo que está tratando es de preservar un pueblo santo porque Él está ahí. Él está ahí en el medio, Él está en el centro y Él quiere que lo demás, lo que lo rodea, sea santo porque Él es santo. Y después seguimos viendo más leyes de números. ¿Ok? Vamos a orar.
Padre, gracias, gracias te damos por tu palabra, por la historia que nos dejas, porque nos vemos a nosotros aquí en estas historias. Gracias por planes que algunas veces nos parecen como que no cuadra una cosa con la otra, pero te agradecemos porque tenemos estas leyes que sí tienen sentido y que a ti te importan. Te pedimos que nos ayudes a confiar, aunque entendamos o no. Ayúdanos a obedecer, aunque queramos o no. Te pedimos perdón cuando faltamos, pedimos perdón cuando ofendemos a nuestro prójimo y te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener gracia y misericordia con los que nos ofenden a nosotros. Te pedimos la bendición y te damos las gracias a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Bendiciones, familia. Dios los bendiga.